¿Qué tal? Muy buenas noches. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la paradoja de Epicuro. La paradoja de Epicuro consiste en la contradicción que surge de combinar la existencia del sufrimiento y del mal en el mundo con la existencia de un Dios omnipresente, omnipotente, omnisciente y sobre todo de un Dios amoroso. Es decir, esta paradoja es utilizada por muchas personas eh, ateas que dicen, ¿cómo es posible, cómo se puede combinar la existencia de un Dios que se dice todopoderoso, todo amor, todo misericordia, todo justicia, en un mundo en el que impera la maldad, el sufrimiento, la injusticia, la desigualdad? Por tanto y por consiguiente, la mejor conclusión que pueden tomar a raíz de esta contradicción es, bueno, si la maldad existe, entonces Dios no existe. O si Dios existe, no puedes tener todos los atributos que dice tener, porque dice que es todo poder. Sin embargo, permite que haya maldad en el mundo, que haya sufrimiento, que haya desigualdad, que haya mortandad. Y si lo hay, si existe Dios realmente, y vemos en la sociedad esta gran cantidad de problemas y desastres y desigualdades, quiere decir que o Dios no puede hacer nada, que a esto le restaría su omnipotencia, o bien a Dios no le interesa. Dios no tiene el amor suficiente para darse el tiempo de cuidar a su creación, o le es indiferente todo lo que suceda. Bien, esta paradoja o esta contradicción que manejan las personas tiene un fundamento en el cual lo único que hace es crear un estado de escape, una situación en la cual se busca un culpable en todos los lugares, menos en donde realmente está esa culpabilidad o esa responsabilidad. Esto es, el hombre voltea hacia todos lados para buscar un culpable, o para buscar una justificación a todo lo que hace, o a todo lo que no hace, todo lo que omite. Y bien, la palabra de Dios nos habla acerca del estado del hombre, acerca de la composición de ese estado de descomposición que se está viviendo en nuestros días y a lo largo de la historia, y marca la palabra de Dios en quién recae esa responsabilidad, y si realmente hay un impedimento en el actuar o en el no actuar de Dios. Primeramente, en Santiago 4:1 dice la palabra de Dios: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Es decir, en el corazón del hombre es donde nacen todo tipo de conflictos, y hay un sinfín de cosas, de intereses que procuran y que proponen y que resultan en esta gran problema social que vemos en nuestros tiempos. Y bien, lo que hace el hombre es lo que viene haciendo desde el principio, desde la misma creación. Cuando el hombre tiene una responsabilidad en lo que está sucediendo a su alrededor, siempre va a buscar un chivo expiatorio, como dicen. Siempre va a buscar a quién echarle la culpa, mientras que no sea a él mismo. E incluso el hombre se engaña a sí mismo
y se cree su mentira y se cree su justificación de decir, no, es que está habiendo tanta maldad en el mundo que Dios es el culpable. O bien, no puedo creer en un Dios que no pueda hacer algo por solucionar todo este tipo de problemas. Si realmente es un Dios todopoderoso, bueno, echa manos de tu poder y resuélvenos todas nuestras problemáticas, todas nuestras faltas, todas nuestras injusticias que nos estamos procurando nosotros mismos. Pero en el afán de mantener esa distancia con Dios, el hombre puede hacer y cometer todo acto sin importar el mal que esté cometiendo, siempre que se mantenga en ese estado de autosatisfacción, en ese estado de autoconocimiento y de autoengaño. Pero dice la palabra de Dios que en el corazón del hombre hay mucha maldad, es el punto detonante de todas las situaciones adversas y todas las situaciones perversas que estamos sufriendo en nuestros días. Recordemos en el pasaje del Génesis, cuando Dios empieza a cuestionar a Adán con respecto a las actitudes que estaba teniendo después de la caída, después de la desobediencia hacia Dios. Dice en el versículo 11 del capítulo 3, con base a todo lo que Dios escuchó que Adán decía, le dijo y le preguntó, lo cuestionó: has comido del árbol del cual que te mandé que no comieras, ¿verdad? Eso fue lo que te tiene en ese estado de saberte desnudo, de tener maldad, de mantener malicia. ¿Y qué fue lo que contestó Adán en su momento? En el versículo 12 claramente dice: y el hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. O sea, no dijo Adán: y sabes que Dios, la regué, comimos del árbol del que nos dijiste pues que no lo hiciéramos. No. Él lo que hizo fue tajantemente decir: la mujer que me diste. Y cuando cuestionó Dios a la mujer, ella también dijo: la serpiente me engañó. La serpiente me engañó y pues yo comí. Entonces, ese estado deplorable del hombre es el que ha imperado en el corazón del hombre hasta nuestros días. El justificarse a sí mismo, el justificarte y tener una actitud primeramente de rechazo hacia todo lo demás, con tal de tener ese estado de conciencia que te impide tener realmente una evaluación de lo que estás haciendo mal o de los actos que estás cometiendo. También en el pasaje de Romanos, en el capítulo 1, habla acerca de esa autosuficiencia que el hombre cree, que el hombre pretende tener. Dice a partir del versículo 21: pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Sí, esto es, una vez que el hombre cayó en ese estado de separación para con Dios, ese rechazo que sentía fue creciendo más y más. Y al día de hoy hay una gran parte de la población que niega todo conocimiento de Dios. Pero en su corazón está escrito la existencia de Dios, pero es sustituido por otras cosas, por otros dioses, por otro punto en que adorar, ya sea las riquezas, el éxito, el trabajo, los bienes económicos.
muchas cosas en las cuales poner sus anhelos. Eso es, se creen llenos de sabiduría, pero en realidad es una pura y vana necedad en el corazón del hombre. Y continúa el pasaje hablando de ese estado de corrupción que hay en el corazón del hombre. Dice el 24: por consiguiente, Dios los entregó a la impureza y la lujuria de sus corazones. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron a la criatura en lugar del Creador. Por tanto, Dios los entregó a pasiones degradantes. ¿Qué empezó a suceder? Sus mujeres cambiaron la función natural de la mujer por cosas antinaturales. De igual manera, el hombre abandonó el uso natural de la mujer y empezó a denigrar su propio cuerpo. Por consiguiente, Dios los entregó a una mente depravada que estaba manifestando el hombre. Hay una clara responsabilidad del hombre en todas sus acciones y una consecuencia visible en toda la creación, que ha sido consecuencia de los actos del hombre. Todo lo que está sucediendo, todo lo que estamos sufriendo, todas las ideologías que están ahora siendo promovidas, salen de esta mente depravada, de esta mente totalmente corrupta del hombre, por no atender el llamado de Dios, por no atender la verdad de Dios escrita en su palabra. Una separación total de Dios que ha llevado al hombre a creer que están llenos de sabiduría, y por esa necedad que hay en el corazón del hombre no reconocen que todo acto propio del hombre ha sido lo que nos ha llevado a este estado social que estamos viviendo en estos momentos, y que dice la palabra de Dios que aumentará más la maldad, y no nos queda más que estar atentos y realmente prestar oídos a la palabra de Dios en nuestro tiempo, porque todo cuanto el hombre está haciendo en este momento es contrario a lo que dice la palabra de Dios. Debemos conocer a Dios y poner focos rojos en eso que estamos, en esas decisiones que estamos teniendo, en esas conclusiones a las que estamos llegando, que nos van a afectar de manera inmediata o de manera temprana o a un posterior momento, pero de alguna manera todo lo que está sucediendo afecta a toda la humanidad. Luego del versículo 29 al 32 hay una manifestación del contenido del corazón del hombre, lleno de toda injusticia, de maldad, de avaricia, malicia, colmados de envidias, homicidios, pleitos, engaños, chismes, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Si algunos bien no practican estas cosas, las aprueban o son indiferentes a ellas. Realmente es un estado de problemática social a causa de esa separación del hombre y Dios. Pero realmente hay algo que pueda hacer Dios, o está impedido para actuar. ¿O será acaso, como dicen los seguidores de esta doctrina o esta filosofía de la paradoja de Epicuro, que Dios realmente no tiene amor para con el hombre, o le es indiferente todo lo que sucede? Realmente Dios no puede actuar. La verdad es que sí, y la verdad es que está actuando. Si Dios no estuviera actuando, si Dios no estuviera activo en su creación, las cosas serían aún mucho peores.
aún mucho peores, porque si en esta mediano actuar del hombre, en el cual sigue sus pasiones y sus pecaminosidades y sus avaricias, si tuviera realmente toda la rienda suelta, si Dios no pudiera controlar ciertos aspectos del actuar del hombre, la situación estaría mucho peor. Pero Ezequiel 18:32 nos dice: pues yo no me complazco en la muerte de nadie, declara el Señor Dios. Arrepentíos y vivid. Esa es la postura de Dios. Dios no se complace, Dios no está viendo cómo están sucediendo las cosas y está de brazos cruzados. Dios está viendo cuáles son las consecuencias del actuar del hombre. Sin embargo, Dios ha manifestado una clara salvación para el hombre, y está mediante la transmisión del Evangelio, mientras que los que hemos creído en Dios hemos abrazado el deseo de llevar la palabra de Dios a todo lugar, y muchas personas están escuchando el Evangelio, muchas personas están transformando sus vidas, y muchas personas están entregándose realmente a un conocimiento real de Dios, y están transformándose, y están también abrazando el deseo de que más y más personas conozcan a Dios, conozcan realmente al Dios bíblico, al Dios verdadero, al Dios real. Dios no está cruzado de brazos. Dios está actuando a través de su iglesia. Dios está actuando a través de su Hijo, que nos ha manifestado su verdad en su palabra, y que lo sentimos en nuestro corazón, y en consecuencia actuamos, hablamos, compartimos, generamos contenidos, generamos muchos espacios para que el Evangelio sea transmitido a todo lugar. ¿Y puede Dios detener a un asesino, y puede Dios detener a un malhechor? Claro que sí, y lo ha hecho en innumerables ocasiones, en las cuales se hablan de ciertas circunstancias que impiden que pasen cosas. Pero más allá de ver un milagro visible o de ver un actuar poderoso de Dios, lo que Dios está haciendo es realmente lo que Él planeó desde el principio, y que está manifestado en la palabra de Dios. Por lo tanto, aquellos que dicen que Dios no está actuando, o que Dios no existe, es que realmente no tienen ese conocimiento real de Dios. No tienen no han sido tocados realmente por Dios y por su palabra, por el Evangelio y por nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, todos los que le conocemos, es necesario que abramos nuestra boca y manifestemos esa verdad de Dios, ese verdadero actuar de Dios, y que no hay un sentido de rechazo o indiferencia, o falta de poder, o falta de interés de parte de Dios. Al contrario, todos vemos el milagro de Dios todos los días en nuestra vida, en la vida de los nuestros, en la vida de muchas personas. Por lo tanto, que todas esas experiencias, todo lo que Dios nos muestra día con día, sea un motivo para agradecer a Dios, para alabar a Dios, y para manifestar que Dios es y actúa y está al pendiente de sus hijos en todo lugar y en todo momento. Manifestemos como hijos de Dios esa verdad de Dios, y que la sabiduría humana sea rechazada por inconsistente, por imprecisa y por falta de integridad. Que el Señor les bendiga, y nos vemos en una próxima reflexión. Hasta luego.